Aunque es complejo hablar de cómo se convirtió en el país más rico, poderoso e influyente del mundo, llegando a abarcar la cuarta parte del PIB global, poseer el mayor gasto militar y manejar el sistema monetario mundial, aquí van 6 razones por las que una tripulación de puritanos ingleses fundó en 1620 la nación que más tarde conoceríamos como Estados Unidos de Norteamérica. Después del descubrimiento de América por parte de la España católica, Europa ardió en sucesivas guerras que trataron de exterminar el movimiento protestante. Cansados de la intolerancia y las convulsiones políticas, miles empezaron a emigrar a Norteamérica. Llegaron principalmente anglicanos ingleses, hugonotes franceses y luteranos alemanes. Los llamados pioneros sentarían las bases de una sociedad libre basándose en las enseñanzas morales de un monje francés, Juan Calvino. Aquella doctrina calvinista sería la primera en observar el dinero como algo bueno, deseable y útil. Haciendo énfasis en valores como el trabajo, la austeridad y la predestinación, la riqueza empezó a ser socialmente aceptada, llegando a considerarse como el adalid de la realización personal. La cuestión es, señoras y señores, que la ambición, a falta de una palabra mejor, es buena, es necesaria y funciona. La persona rica sería vista como una elección de Dios, aunque abriría el pensamiento a futuras ideologías raciales, que desembocaría en el exterminio de culturas nativas y una historia de esclavitud en los siglos venideros. Esta línea de pensamiento estaría arraigado a nivel cultural desde el principio de la fundación de las sociedades americanas. Los millones de inmigrantes que luego vendrían, se sentirían atraídos e identificados por esta manera de pensar que no les limitaba a la hora de poseer. Usted lo llama monopolio. Yo lo llamo empresa. Se crearían los fundamentos de la sociedad consumista y las bases para el desembarco de las ideas de un filósofo escocés, Adam Smith, la semilla del capitalismo moderno. A principios del siglo XIX, Inglaterra se convierte en la potencia hegemónica mundial, dando a los Estados Unidos la oportunidad de comerciar con todo el mundo. Las relaciones con la nación inglesa le permitirá importar las más grandes ideas de la época: el liberalismo de John Locke, el pragmatismo de David Hume, y el capitalismo de Adam Smith. Las ideas de este último permitirían el florecimiento de múltiples millonarios que controlarían la economía con enormes monopolios. La ley de la oferta y la demanda controlarían el mercado sin necesidad de la intervención del Estado. El sistema se basaría en la producción de bienes y servicios, el continuo crecimiento del consumo y el acceso de la deuda a la clase media. Se crea una cultura del emprendimiento, la gente inteligente hace dinero, el dólar se convierte en un símbolo de poder, de capacidad, de fuerza, casi divina. ¿Dónde termina todo, ¿Detrás de cuántos yates puedes hacer esquí acuático? ¿Cuándo tendrás suficiente? No es cuestión de tener suficiente. Esto es un juego. Alguien pierde y alguien gana. El dinero ni se gana ni se pierde, sencillamente pasa de una mano a otra, como por arte de magia. El dólar se transforma en la única medida de valor. Los sentimientos y las debilidades se reprimen y son socialmente rechazados. El único objetivo de la persona es ascender en la clase social. El nacimiento de la cultura liberal y conservadora daría paso a lo que llamamos partidos republicano y demócrata. Aquella polarización daría paso a una fuerte competencia por la alternancia en el poder, que beneficia principalmente al electorado. Aunque durante la década de 1930, el país se hundiría con la crisis del 29, el keynesianismo recuperaría la economía y provocaría una explosión demográfica y económica que le darían el dominio nuevamente. En 1803, Napoleón Bonaparte, en busca de recursos para sus planes bélicos, vende Luisiana al gobierno de Thomas Jefferson, compra que prácticamente duplica el territorio.
Pocos años después, Estados Unidos aprovecha el precario estado del Imperio Español para arrebatarle los territorios de Puerto Rico, Filipinas y Cuba. En 1845 aprovecha el descontento estatal de algunos de los estados federales mexicanos para anexionarlos y crear toda su actual frontera al norte del río Bravo. En 1903, el presidente Theodore Roosevelt fomenta una revuelta en Panamá para que ésta se independice y así poder construir el canal. Esta sería una de las primeras cortinas beligerantes en nombre de la libertad que el gobierno inventaría para justificar sus acciones. Años más tarde, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt crearía el Plan Marshall como una doble estrategia para frenar el comunismo y expandir la oferta monetaria del dólar. El último golpe a la economía mundial se produjo en la década de los 70, cuando Richard Nixon sacaría el dólar del patrón oro y lo dejaría flotando como única unidad de cambio y reserva, disparando así la oferta monetaria a niveles astronómicos. Gracias al inmenso territorio que abarca, Estados Unidos es uno de los países más ricos en cuanto a recursos y bienes naturales se refiere. Esto permitió que el proteccionismo de finales del siglo XIX no le afectara y por el contrario le diera un empuje inmenso a su potencial manufacturero. Hoy día, aunque prácticamente consume todo lo que explota, el país se ha convertido en primer productor mundial de metales tan fundamentales como el oro, la plata, el cobre o el aluminio. Además, gracias al fracking, ha vuelto a ser el principal productor mundial de petróleo y muy pronto el de gas. En cuanto a la agricultura, contar con las extensas llanuras que les arrebataron a los Sioux, Cherokees y demás tribus nativas, les garantizó una impresionante frontera agrícola. Esto les ha convertido en uno de los principales productores de alimentos del mundo, llegando a ser líderes en cuanto a producción de soya, algodón, frutas, maíz y trigo. Gracias a que cuenta con uno de los territorios más fértiles del mundo, también cuenta con una de las producciones cárnicas más grandes. Su posición geográfica le ha permitido cultivar prácticamente cualquier cosa en cualquier parte del año, y gracias a sus avances técnicos en los últimos años, ha llegado a aumentar significativamente su productividad por metro cuadrado. Esta operación nos ha costado más de $50 millones desde el almuerzo. La política del gobierno es muy clara: no ceder, jamás admitir un error. Por eso hemos ganado más de la mitad de las guerras. Estados Unidos invierte más en armas y ejército que los siguientes 10 países en el escalafón de mayor gasto juntos. Durante la Guerra Fría, con la Unión Soviética, se creó el espejismo de una superpolicía para el mundo, encargada de proteger el predominio de Estados Unidos y la supremacía del capitalismo occidental. Aquel ejército fue progresivamente escalado a las dimensiones actuales. Poco después de las guerras mundiales, el país exporta su filosofía de libre mercado al oeste de Europa y al sudeste asiático en busca de frenar el marxismo. En la década de los 70, esta visión intervencionista se propagó de manera descontrolada por el entonces presidente Richard Nixon y su todopoderoso secretario de Estado Henry Kissinger. Kissinger logró llevar soldados americanos a cada rincón del mundo, desde Latinoamérica, pasando por África, hasta el sudeste asiático buscando la supresión total del comunismo. Luego de la crisis energética, Estados Unidos mueve sus cañones a Medio Oriente y se apodera del suministro mundial de petróleo. Decide apoyar a grupos extremistas para desestabilizar la región, reprime a los chiitas y apoya a los Estados Unidos creando así un nuevo status quo. Gran parte de lo que conocemos como Estados Unidos fue arrebatado por la fuerza a México y España, o en su defecto presionado para ser vendido a muy bajo costo, como Alaska y Luisiana. Su gran poder militar le ha permitido derrocar, cambiar o subir al poder a cualquier persona que ayude a su interés económico. Desde controlar el suministro de recursos fundamentales, hasta presionar política y socialmente a los estados que le sean hostiles. El país siempre ha tenido y mantendrá la guerra como una de sus principales armas. Más allá de lo que puedan decir los políticos de turno, la inmigración fue en casi todos los aspectos positiva para los Estados Unidos. Hablamos de un inmenso territorio que prácticamente no tenía población, y pasó a tener cerca de 300 millones de habitantes.
Las grandes oleadas de inmigrantes garantizaron la ocupación y productividad de regiones tan extensas como la Luisiana, o alcanzar latitudes tan extremas como California y convertirlo hoy día en el estado más rico. Las tasas promedio de emprendimiento fueron más altas entre los inmigrantes. La rápida adaptación, la disponibilidad de mano de obra barata, o la importación y mezcla de ideas le aportaron riqueza cultural a la nación. Es así como a finales del siglo XIX, la oleada de inmigrantes produjo la victoria del norte industrializado sobre el sur esclavista. La frontera agrícola produjo la comida suficiente y la naciente industria pudo disponer de toda la población que necesitaba para crecer en demanda y oferta. El talento extranjero llenó los rincones del país, aportando nuevas ideas y empresas que aumentaron la productividad. Los grandes emprendedores inundaron el país y crearon las grandes marcas que hoy conocemos. Eso es lo que quería oír.